Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar, que además vamos con algo de retraso. Me toca el privilegio de moderar esta mesa con ponentes de tan alto nivel para hablar sobre algo que se llama protección de datos y amenazas a la libertad. Lo mismo les ha llamado la atención el título de lo que estamos hablando. Llevamos más de un año el Reglamento General de Protección de Datos. En todos los ámbitos se habla, pues eso, de las bases jurídicas para el tratamiento, del principio de responsabilidad proactiva. Tenemos una charla al lado hablando de los delegados de protección de datos. Todos esos elementos sustanciales para articular la protección de datos en nuestro ordenamiento jurídico, y sin embargo aquí estamos hablando de conceptos en principio que pueden resultar más ajenos, como es el de amenazas o el de libertad. Y es que precisamente, si ya tenemos todos muy claro, y desde la sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000 ya es clarísimo que la protección de datos es un derecho fundamental y además diferenciado de la protección del derecho a la intimidad, el tratamiento ilícito de datos no solo afecta a nuestro derecho fundamental reconocido en el artículo 18.4, puede afectar a otros derechos fundamentales. Por desgracia, hablaba la directora en el salón de abajo de cómo puede llegar a afectar al derecho a la vida de las personas reconocido en el artículo 15, pero puede afectar a los propios pilares, al propio sustrato de nuestra convivencia. El artículo 1 de la Constitución, que es fundamental, señala que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político. Pues bien, estos pilares de nuestra democracia, estos pilares de nuestro Estado que nos hemos dado todos, se pueden ver y muy seriamente afectados si se hace un tratamiento ilícito de datos. Precisamente, si nos vamos al documento que regula las amenazas que afectan al Estado español, nos vamos a la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2017, ya te está hablando de cómo frente a las amenazas tradicionales, a los conflictos tradicionales, van surgiendo nuevas modalidades, conflictos asimétricos, con actores no gubernamentales, actores no definidos, amenazas que en muchas ocasiones no se saben dónde proceden, es difícil identificar, y que muchas de ellas tienen que ver con un nuevo ámbito que ha surgido. La primera de las amenazas que se sigue manteniendo es la del conflicto armado, pero ya se habla de los conflictos que se pueden producir en el ciberespacio. Otra de las amenazas que aparece y que preocupa muchísimo, que es el terrorismo transnacional, pues todos sabemos la incidencia que puede tener el tratamiento de datos y, sobre todo, la importancia de legitimar ciertos tratamientos de datos para prevenir precisamente la financiación del terrorismo. Otra de las amenazas que aparece, que es el espionaje, y no solo referido al espionaje industrial, pues también tiene una especial incidencia en ese ámbito del ciberespacio. La Estrategia de Seguridad Nacional se refiere en varias ocasiones al ciberespacio como un ámbito que debe ser objeto de especial protección, lo que ha supuesto las nuevas tecnologías, el desarrollo de las nuevas tecnologías, la sociedad de la información en la que vivimos, un mundo globalizado, interdependiente. Todo eso puede afectar en lo que supone nuestra libertad y en nuestra igualdad. Y en ese ámbito del ciberespacio es muy importante, y hoy se va a hablar de la ciberseguridad. Existe una estrategia específica de ciberseguridad del año 2019 donde se tratan todas estas cuestiones, y no hace mucho, por un Real Decreto Ley, el 12/2018, se transpuso a nuestro ordenamiento jurídico la directiva NIS en materia de seguridad en las redes. Por lo tanto, frente a esas amenazas en las cuales el tratamiento de datos está muy presente, se debe actuar seriamente de manera conjunta y combinada por todos los mecanismos de los que se dota el Estado para hacer frente a esas amenazas. Existen mecanismos tradicionales, las Fuerzas Armadas, tenemos aquí a dos representantes precisamente del estamento militar, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, otro tipo de organizaciones públicas, incluidas la Agencia Española de Protección de Datos, y también, y muy fundamentalmente, la sociedad civil. No es casualidad que en esta mesa estén dos militares y dos civiles, y en los cuales además los medios de comunicación tienen un papel muy importante para dar a conocer precisamente todo tipo de amenazas que puedan afectar a nuestra libertad. Yo no me esperaba, cuando llegué a la Agencia Española de Protección de Datos hace apenas 7 meses, que en uno de mis primeros informes iba a tener que ver precisamente con ese tratamiento de datos que tan gravemente podía poner en peligro nuestro sistema democrático. Lo decía la directora antes, el 6 de diciembre del año pasado celebrábamos 40 años de la Constitución española, pero al mismo tiempo se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, en cuyo interior iba una auténtica carga de profundidad respecto al sistema democrático. La disposición final tercera modificaba la Ley Orgánica del Régimen Electoral General e introducía un artículo 58 bis que legitimaba el tratamiento referido a las opiniones políticas de los ciudadanos por los partidos políticos en sus actividades electorales
que se consideraría que estaría amparado el interés público cuando se establecieran garantías adecuadas que el legislador no establecía. Y frente a la honda preocupación que generó ese artículo en la Agencia Española de Protección de Datos, que motivó incluso que cuando se estuvieran votando las enmiendas en el Senado se sacara, en una situación sin precedentes, un comunicado de prensa por la propia agencia diciendo que en ningún caso se iba a permitir que al amparo de ese artículo se realizara perfilado ideológico de las personas, pues a partir de ahí se hizo un informe de 181/2018 de 19 de diciembre en el cual la agencia realizó una interpretación muy restrictiva de lo que suponía ese artículo, cómo debía interpretarse, qué garantías debían adoptarse, porque considerábamos además que el mismo no solo era contrario al artículo 18.4 de la Constitución española, sino que también incidía y muy directamente en el artículo 23, el derecho a unas elecciones, a elegir libremente a nuestros representantes y, por lo tanto, en el artículo 1 de la Constitución, a ese principio esencial de la libertad. Posteriormente, la primera circular con valor normativo prevista en el artículo 55 de la Ley Orgánica de Protección de Datos que ha aprobado la agencia ha sido la circular 1/2019 referente precisamente al tratamiento de estos datos, de estas opiniones políticas, destacando que en ningún caso se iba a permitir el perfilado, que en ningún caso se iba a permitir que se identificaran las opiniones políticas de la gente sobre la base de interactuar, interrelacionar cuáles son las distintas opciones que van manifestando y en una línea que además no era nueva, era la línea en la que estaban siguiendo todos los países europeos. Ya lo habían sacado las autoridades italianas, británicas, la autoridad francesa, la propia Comisión Europea, venían poniendo en manifiesto el peligro que tiene tratar las opiniones políticas de la gente con la finalidad de teledirigirlas en los procesos electorales y, sobre todo, teniendo en cuenta que actualmente existen mecanismos que, por ejemplo, cuando en el año 99 el Tribunal Constitucional dictó una sentencia diciendo que era muy difícil que en campaña electoral se pudiera incidir y mover la opinión de una persona, hoy en día, con el Big Data, con el microtargeting, se puede llegar a incidir y, además, hemos visto ejemplos no muy lejanos en los que sí se puede llegar a incidir. En ese caso, como digo, actuamos y el otro día nos llevamos la alegría cuando el Tribunal Constitucional, el 22 de mayo, por sentencia del 22 de mayo, y como consecuencia de un recurso que interpuso el Defensor del Pueblo, declaró la inconstitucionalidad de ese artículo. Por lo tanto, efectivamente, el tratamiento de datos incide y mucho y puede suponer una amenaza a nuestra libertad. Pero, y yo creo que ya me he extendido demasiado cuando yo debía ser el que menos hablara en esta mesa, voy a dar la palabra a las personas que me acompañan, comenzando por Javier Candau. Es teniente coronel del Arma de Artillería, es ingeniero industrial con especialidad en electrónica y automática, es especialista criptólogo, actualmente es el jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, con importantes responsabilidades, no solo en formación en materia de seguridad de todo el personal de la Administración General del Estado, sino también en el desarrollo de la normativa que en este ámbito corresponde al CCN, en la realización de las auditorías de supervisión de materia de seguridad para que todos cumplamos con los requisitos de esta materia, así como el resto de funciones y muchas que le establece el Esquema Nacional de Seguridad. Lleva más de 19 años, es un auténtico experto en esta materia. Javier, te agradezco mucho tu participación en esta mesa y tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente. Voy a poner la presentación. Bueno, muchas gracias a la agencia por darnos la oportunidad de compartir con vosotros algunas de las ideas relacionadas con las amenazas a la libertad y la protección de datos. Mi nombre es Javier Candau, soy el jefe del Departamento de Ciberseguridad y aquí en las primeras transparencias os dejo algunas ideas de lo que hace nuestra unidad y por ende el Centro Criptológico Nacional. El Centro Criptológico Nacional fue creado en 2004 con un mandato que venía del 2002. Realmente es el primer organismo en España que se crea con misiones de ciberseguridad. Evidentemente heredamos el nombre
de criptológico, porque nos llevamos haciendo análisis criptológico y desarrollo de productos de cifras desde hacía 40 años, desde 2002, con lo cual el nombre permaneció, pero ahora las misiones son completamente nuevas. Somos el CER Gubernamental Nacional, ahí tenéis nuestra misión y nuestra comunidad. Realmente nuestro objetivo fundamental es dar protección al sector público, aunque también tenemos que intentar proteger a empresas de interés estratégico para España, así como a cualquier sistema que maneje información clasificada. Por dar algunos números, como la presentación se queda, os doy aquí un poco nuestras áreas de actividad, tanto en detección, tanto en prevención, tanto en desarrollo de productos, como en otras de las actividades que desarrolla el CCN. Sí que ponemos a disposición de las administraciones públicas un montón de herramientas de ciberseguridad, tanto en el campo de auditoría, como en el de detección, como en el de análisis, como en el de compartición de información, como en el de formación. Bueno, voy a hablar un poquito de amenazas, un poco de desinformación, por generar un poco de debate, un poco en cómo estamos y algunas conclusiones. Bueno, la situación de la amenaza, pues se publica un informe, el CCNCER publica un informe todos los años, acaba de publicar la edición de 2019. El año pasado gestionamos unos 38.000 incidentes, los incidentes tienen diversas tipologías, pero las intrusiones, el código dañino y el robo de información pues siempre ocupan los puestos más importantes, y por criticidad hay un 1% de incidentes que entran dentro de la categoría, un 2 y pico por ciento de incidentes que entran en la categoría de incidentes muy altos y críticos, y son incidentes que realmente en cierta medida al organismo, a la empresa o al Estado le hacen daño. El asunto de estos incidentes, nos vamos a centrar ahora en el tema de quién nos ataca, pero aquí sí que voy a sacar mi rama militar, mi ascendencia militar. Ascendí a coronel el año pasado, pero ahora no tenéis que saberlo. Enhorabuena, coronel. Muchas gracias. Y voy a remontarme a von Clausewitz, que fue un general alemán que decía que la guerra era un acto para forzar la voluntad del enemigo. Y claro, hasta los años 70, ¿cómo se conseguía forzar la voluntad del enemigo? Pues adquiriendo gente y riqueza. Con lo cual hacíamos guerras y se ocupaba el territorio. Al ocupar el territorio, esa gente y esa riqueza pasaba a la nación que realizaba el ataque o que realizaba la acción ofensiva. Esto a partir de los años 70 y sobre todo a principios de este siglo ha cambiado. Ha cambiado fundamentalmente porque la tecnología, el software, los datos, la conexión, lo está cambiando todo. Y ahora tenemos estas grandes operadoras, que seguro que todos tenemos un teléfono de ellas, o tenemos alguna aplicación de ellas, ¿no? Google, Microsoft, Facebook, Apple o Amazon, que prácticamente tienen el 25% del Producto Interior Bruto americano. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora ya el escenario está cambiando y el modelo de cómo adquirimos poder y riqueza, pues cambia. En ese sentido, pues aquí os pongo algunos ejemplos de robo de datos, de extorsión de datos, de propaganda, de espionaje o de sabotaje, y con algunos ejemplos, algunos dolorosos, como en el de propaganda y desinformación, como el Brexit, las elecciones americanas de 2016, el referéndum ilegal de Cataluña o las elecciones brasileñas, en los cuales pues hay actores distorsionantes que podrían en algún momento cambiar sentidos y líneas de acción, ¿no? Y luego tenemos otros, como los casos que os pongo de espionaje o de extorsión, que llegan a atemorizar, no los de espionaje que nos llegan a atemorizar a nosotros, pero sí los de extorsión que llegan a atemorizar a la población, como fue el caso de WannaCry. Por ver quién nos ataca, en el informe de 2019 que os he citado antes, pues ponemos siempre un ranking de qué es lo que desde el Centro Criptológico Nacional más nos preocupa. Siempre ponemos en primera acción el ciberespionaje, en segundo el ciberdelito por la cantidad, pero no por la peligrosidad, aunque tenemos ahora casos de ciberdelito que luego comentaré especialmente peligrosos. Y luego la ciberguerra, el ciberconflicto y la guerra híbrida.
Aquí tenemos que hacer una disquisición. Desde el ciberespionaje a la guerra híbrida, muchas veces en el malware que nos ataca es la modificación de poquitas líneas de código. El malware sigue haciendo unas funcionalidades y para un caso de cibersabotaje o de ciberextorsión modificamos ese malware en poquitas líneas de código. Con lo cual muchas veces estos grandes apartados que hacemos aquí quedan ligeramente modificados posteriormente. Tenemos luego el uso de Internet por los terroristas. A nosotros nos gusta matizar esto. Los terroristas usan mucho Internet para financiarse, para acciones de propaganda, para radicalizar a su comunidad, pero casos de ciberterrorismo vemos poco y veréis que lo tenemos en último lugar. Actividades ciberactivistas, movimientos de Anonymous, publicación de datos de personal que no se le tiene que publicar, hackeos de páginas web. Bueno, todas estas actividades, estas son más o menos los índices de cada uno de ellos. Y aquí hay un asunto que nos preocupa porque todos estos actores siempre utilizan usuarios internos para o entrar en la organización y poder desplegarse sobre ella o hacer otras acciones. Con lo cual los usuarios internos se convierten en una potencial amenaza. Y finalmente pues tenemos el caso de ciberterrorismo, que me gusta destacarlo en ese sentido porque lo podemos tener y puede haber mañana un caso de ciberterrorismo, pero hasta ahora todos los casos que hemos tenido de ataque a infraestructuras críticas, por desgracia, han venido de otro estado, nunca han venido de un grupo terrorista. Bueno, por entrar un poquito más en detalle en estas ciberamenazas, aquí os matizo un poco la primera de ellas, que es el ciberespionaje, los ataques con grupos sponsorizados por Estado. Siempre hacemos una distinción entre Estado, ataque a sistemas estatales, a empresas, a infraestructuras críticas o a ciudadanos. Y bueno, y os ponemos un poco cuál es la modalidad de ataque que más nos preocupa. Grupos de ataque hay muchísimos, aquí os pongo algunos grupos de ellos. Y un caso de este tipo de ataques, pues ese avión de combate americano, que está copiado exactamente, pero con dos motores, por el avión chino, ¿no? En el caso de cibercrimen, tenemos muchas actividades de robo de información, pero ahora, estos dos últimos años, pues grupos de ataques relacionados con el sector financiero se han potenciado. Tenemos este grupo denominado por unas empresas de seguridad Fin7, por otras Carbanach y por otras Cobalgan, que realmente hacen las mismas tácticas, técnicas y procedimientos de otros estados, atacan, se expanden por la red, ven dónde pueden sacar dinero y le roban información, le roban dinero al banco. Entonces, lo que se ha podido comprobar en los dos últimos años es que este procedimiento de ataque es extraordinariamente rentable. Y realmente, fijaros todos los informes del sector financiero que se han publicado en el último año y medio. Con lo cual, el cibercrimen es una modalidad de ataque emergente. Pues, finalmente tenemos los grupos activistas, mucho robo de información, los grupos terroristas y finalmente los usuarios internos, con donde también el robo de la información es importante. Si esto no vemos en el espacio temporal de 2018, pues veis aquí los ataques que a España le han hecho más daño. Lo que tenéis abajo son ataques de grupos relacionados con Estado, o incluso el grupo Cobalgan atacó a alguna entidad financiera, y por arriba tenéis ataques genéricos que, por no actualizar los sistemas operativos y las tecnologías adecuadamente, pues hizo especialmente daño sobre todo al sector público. Bueno, un apunte sobre desinformación. La desinformación lo ponemos de una manera clara, que puede tener peligrosas consecuencias. Vivimos en una sociedad que vive pegada al móvil, que recibe toda la información del móvil, que muchas veces ya no contempla tener otras fuentes de información quizás más contrastadas como los periódicos tradicionales. Y bueno, en este documento de buenas prácticas número 13, que se publicó en febrero del año pasado, pues ponemos, de este año, pues ponemos un poco cuáles son un decálogo para los ciudadanos para estar un poquito alerta ante estas noticias falsas, ante estas acciones de desinformación. Sí que se ha trabajado también en un procedimiento de detección de
de estas actividades desinformativas, pero bueno, es un documento de uso oficial y que se distribuye a los organismos públicos del Estado. El procedimiento en un principio consiste en, y aquí os pongo el caso, no se ve muy bien, de los chalecos amarillos. Tenéis en verde la comunidad de apoyo a Macron, en rojo la comunidad de ultraderecha que apoyaba a chalecos amarillos, en azul la propia comunidad de chalecos amarillos y en verde, y en morado, una comunidad de extrema izquierda que también le proporcionaba este apoyo. Fijaros en este sentido que con este análisis aquí se meten todas las conversaciones disponibles en Twitter, Facebook, en cualquier tipo de red social. Podemos en algún momento distinguir una serie de propagadores de esta información que por el tamaño del círculo podéis ver el número de mensajes que retuitean, y fijaros que muchos de estos estaban en la comunidad, concretamente en la roja, y parcialmente algunos en la verde. Y finalmente se pueden identificar pues actores e intentar, que es lo más difícil y lo más complicado, ver qué tipo de agente o de avatar que está en estas redes sociales es un robot, es una entidad no real, no asociada a un humano, y cuál sí. Dicho eso, en la parte defensiva, ¿cómo estamos? Pues en la parte defensiva tenemos muchos problemas con privilegios de usuario, con autenticación de usuario, en las redes sociales, la telefonía móvil, los servicios en nube, las unidades de memoria. La propia legislación muchas veces no ayuda a que la defensa sea adecuada, con lo cual, ¿en qué escenario estamos? Tenemos un escenario en donde el atacante nos infecta muy rápidamente, nosotros tardamos mucho en detectar que hemos sido infectados y además tardamos mucho en limpiar del sistema afectado al atacante. ¿Dónde tenemos que romper esta cadena que para nosotros es especialmente peligrosa? Pues las tenemos que romper en la parte de descubrimiento. Tenemos que monitorizar de tal manera la red que el atacante no tenga opciones para poder propagarse y aprender de nuestra red. Hay que saber que siempre ellos están fuera y tienen un conocimiento parcial de la red. Aunque tengan usuarios internos que les puedan hablar, su conocimiento de la red siempre es parcial. Dicho eso, estamos jugando en terreno propio. No podemos perder todos los partidos jugando en terreno propio. Hay atacantes que hacen mucho ruido, hay atacantes que cometen muchos fallos, hay atacantes que se les puede detectar y se les puede expulsar de la red. Os dejo para comentarios o para como complemento estos informes de tendencias. Sí que es verdad que en estos 2 últimos años no solo la GDPR, la directiva NIS y otras regulaciones, estamos teniendo ya casi un exceso de regulación dentro de todo esto, y todas las regulaciones obligan a notificar incidentes. A mí no me gusta utilizar la palabra notificar, me gusta utilizar la palabra intercambio y ayuda entre los organismos defensivos, y eso es una cosa que a lo mejor estamos perdiendo el norte, ¿no? Nosotros siempre, y ya paso al apartado de conclusiones, le damos este decálogo a las administraciones, le hacemos especial hincapié en que si no monitorizan y no vigilan, estamos muertos, el atacante siempre les va a ganar, y sobre todo en el intercambio de información. Y finalmente, como conclusiones, quería generar o poner sobre el tapete algunas ideas para debate. Algunas son, bueno, pues ese límite que hay entre la seguridad y la privacidad que muchas veces no sabemos cómo resolver, ¿no? Lo que sí que es cierto que la amenaza es real y el robo de datos personales es sencillo. ¿Y consideramos que la concienciación es suficiente o tenemos que hacer más cosas? La siguiente idea para compartir es que la seguridad y la privacidad deberían de llegar a puntos de encuentros, al menos en asuntos críticos. Tenemos muchas consultas de nuestros responsables de seguridad de las administraciones públicas. ¿Qué pasa con el tráfico cifrado entrante y saliente? Sabemos que lo utiliza el atacante para filtrar datos. ¿Se pueden romper los protocolos y se pueden romper los túneles cifrados? ¿Qué pasa con el juiz? Últimamente, y sobre todo en la Unión Europea, hay una tendencia importante a considerar la IP como un dato personal. Al considerar la IP como un dato personal, muchos países no están alimentando los datos de juiz, con lo cual no podemos seguir la trazabilidad del atacante en sus servidores de mando y control. Otro problema que tenemos. ¿Son las políticas de seguridad internas de la organización suficientes para que al usuario le quede claro que el PC o el móvil que se le han entregado no es suyo?
sino que es de la organización. ¿Tiene en ese sentido la organización capacidad de actuación? Y finalmente, no es un caso de protección de datos, pero tenemos una gran dificultad de actuación en el exterior. Ahora mismo lo hacemos con colaboración y con cooperación, pero cualquier mandamiento o cualquier petición judicial a otro país se demora en extremo. Y aquí los servidores de mando y control viven y mueren en cuestión de días o semanas. Es un asunto que lo tenemos abierto y que en algún momento deberemos resolver. Siguiente punto, las aplicaciones móviles y los teléfonos son intrusivos. Podemos dar muchas, la agencia publica cosas, nosotros publicamos cosas de concienciación a los usuarios, de cómo configurar bien las aplicaciones, pero ¿deberían de estar y se deberían admitir estos perfilados que hacen los grandes proveedores de servicios digitales? ¿Y a estos cómo los controlamos? Esa es la palabra del millón, porque toda la información de los usuarios está aquí. Yo cuando veo la regulación de protección de datos, la veo y digo, bueno, por lo menos hemos dado un paso para protegernos de estos grandes proveedores de servicios digitales que son transfronterizos y que muchas veces es muy difícil que le podamos meter mano, porque realmente al final casi todos estos datos descansan, aunque nos digan que descansan en Europa, no descansan en Europa, descansan en otros sitios. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel. Y de coronel del Ejército de Tierra a coronel del Ejército del Aire, el coronel Gómez de Ágreda, que es diplomado de Estado Mayor, máster en Terrorismo y Antiterrorismo por la Universidad de La Rioja. En su anterior vida, cuando estaba destinado en el Ejército del Aire, saltó 624 veces en paracaídas, que eso son exactamente 623 veces más que yo, lo cual tiene mucho mérito. El salto en apertura manual, formando parte de la patrulla acrobática de paracaidismo del Ejército del Aire y del Equipo Nacional de Paracaidismo. Tiene también más de 4.000 horas de vuelo, siendo su último destino como jefe del 353 Escuadrón del ala 35 Getafe, volando el C-295, que para quien no lo sepa es uno de los mejores aviones de transporte en su segmento, hecho por la industria nacional, que también hay que ponerlo en valor. Ha sido profesor del Departamento de Estrategia y Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de Fuerzas Armadas, del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, y actualmente está destinado como jefe de área de análisis geopolítico de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa de la Secretaría General de Política de Defensa. Ha estado en 4 misiones internacionales, 2 en la antigua Yugoslavia, una en Afganistán y una en Senegal, y últimamente es muchísimo más conocido por su actividad literaria. Ha publicado el libro Mundo Orwell, Manual de Supervivencia para un Mundo Hiperconectado, que Marta está enseñando, y que recomiendo su lectura, ¿no? Abarca esos nuevos desafíos del nuevo mundo definido por la aceleración de los cambios tecnológicos, que es de lo que nos va a hablar ahora mismo. Así que, coronel, cuando quieras. Pero antes de que empecéis, ¿se puede bajar el aire? Sí, está demasiado. Pues mira a ver si puedes. Gracias, Luis. Bueno, estos son los problemas del directo. Muchísimas gracias, David, por contar conmigo. Muchísimas gracias, Marta, por la publicidad. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. La verdad es que es un privilegio absolutamente inmerecido compartir mesa con esta gente y, desde luego, con todos ustedes. Yo quería empezar por decir que dentro del Ejército de Tierra los artilleros posiblemente son los más listos y además Javier es el número 1 de su promoción en artillería. Si no conocen la Academia de Artillería, es una preciosidad, un sitio maravilloso que demuestra que durante casi toda la historia buena parte del pensamiento científico en España y en todo el mundo provenía precisamente del ámbito militar. Una tradición que no está tan en boga últimamente, entre otras cosas porque se ha transferido muchísimo al mundo civil, afortunadamente, porque sois más y entonces es más fácil encontrar talento.
Comentabas ahora que el binomio es entre seguridad y privacidad. Está resuelto. Está resuelto. Tengo que anunciar que se ha resuelto ya el binomio entre privacidad, ese debate que había entre privacidad y seguridad. Se ha resuelto, ha ganado la comodidad. Sí, señores, ha ganado la comodidad. Si es cómodo, si es inmediato, instantáneo, si es aparentemente gratuito, todos aceptamos perder seguridad, perder privacidad, perder libertad, a cambio de ganar simplemente acceso a una aplicación cualquiera en la que ni siquiera vamos a ganar alguno de los dos aspectos. La comodidad es lo que se ha impuesto. La comodidad y la inmediatez. Entonces, bueno, pues la buena noticia es que somos el tercer país del mundo en cuestión de seguridad informática, según la última estadística que hay. Hemos subido bastantes puestos en la última estadística. Si me pones la pantalla mirando para acá, así no tengo que girarme para el otro lado. La mala noticia es que el ciberespacio, me temo que es una cosa como esto, y que lo hemos diseñado nosotros, los occidentales, básicamente. Esto es una especie de red neuronal, ¿no? Aquí lo importante son las conexiones, no los nodos. Lo importante, por lo tanto, son las organizaciones, son los estados, son las empresas. Los nodos somos prácticamente indiferentes, somos despreciables de alguna manera, somos poco importantes. Es un ámbito que de forma natural tiende a favorecer a los grupos sobre los individuos, tiende a favorecer a las corporaciones sobre los trabajadores individuales, a los estados frente a los ciudadanos. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es esforzarnos por, manteniendo la seguridad de la red en su conjunto, seguir manteniendo también la calidad de vida, la libertad y la privacidad de cada uno de los ciudadanos. Pero es un ámbito que de forma natural no favorece precisamente eso. Favorece la eficiencia, favorece, y mucho más cuando hablamos y hablaremos ahora de inteligencia artificial, los algoritmos favorecen la optimización. ¿Alguien aquí es óptimo? ¿Alguien aquí es perfecto? ¿Alguien aquí piensa que no tiene margen para seguir mejorando, para optimizar su proceso? La inteligencia artificial puede frenar precisamente la capacidad que tenemos para seguir creciendo. Clave fundamental, muy simple, es muy simple el concepto. Vivimos en dos mundos, un mundo físico y un mundo lógico. Las implicaciones de eso no son tan simples. Vivimos en dos mundos con dos conjuntos de reglas distintos, que evolucionan a un ritmo distinto y en el que estamos simultáneamente. En el mundo físico estamos hechos de carne y hueso. En el mundo lógico estamos hechos de datos, de unos y de ceros. Alguien va regalando por ahí un ojo, una nariz, una pierna. ¿Por qué vamos regalando nuestros datos? Los datos son nosotros en el mundo digital. Y por lo tanto, el primer concepto que tenemos que tener claro es que estamos hechos de carne y hueso y de datos. Y el segundo concepto es que esos datos son parte de nosotros y por lo tanto tenemos que ponerlos en valor. ¿Cuánto valen nuestros datos? Pues lo que diga el mercado, evidentemente. Pero si las grandes compañías que solamente tienen datos valen miles de millones de dólares, será porque nuestros datos valen miles de millones de dólares. En cualquier caso, vivimos en un mundo en el que necesariamente vamos a tener que estar conectados. Estamos diseñando un mundo nuevo. Estamos jugando por primera vez en la historia a ser dioses con la generación de la inteligencia artificial, creando actores a los que estamos dándoles lo que los americanos llaman agency, ¿no? Esa autonomía, esa capacidad para actuar, y esto es un juego de suma cero. Cuanto más autonomía tengan las máquinas, menos autonomía nos quedará a los humanos. Estoy haciendo ahora precisamente mi tesis doctoral sobre la ética de la inteligencia artificial. Mi conclusión es muy sencilla. La inteligencia artificial no tiene ética. La ética la tenemos que retener nosotros. Solamente los humanos tenemos ética. Y por lo tanto, para evitar perder los aspectos éticos y por lo tanto para evitar perder la humanidad que hay en nosotros, tenemos que retener el control sobre esa inteligencia artificial y para poder retener el control tenemos lo primero que entender qué es lo que hace. Es decir, la comprensibilidad de la inteligencia artificial y la capacidad para mantener el control sobre ella.
Al final, el ciberespacio, el mundo físico y el mundo lógico, al final se compone de nuestra perspectiva del mundo. La realidad es irrelevante, lo que importa es lo que percibimos de la realidad. Y eso nos viene de una serie de experiencias, de una cultura, de una educación, de la historia. Todo eso es lo que configura nuestra manera de entender el mundo. Si nos cambian todo eso, nos están cambiando nuestra propia naturaleza. La narrativa, todos los valores que tenemos, los vamos derivando precisamente de esa historia y de esa cultura. Me gusta mucho la analogía que dice que la cultura para los seres humanos es como el agua para los peces. Es algo que te rodea, que está ahí, que condiciona absolutamente tu vida, pero que es algo que das por sentado, que no llegas a percibir su importancia. El problema no es cuando nos están robando, el problema no es solo cuando nos están robando los datos que damos nosotros, cuando damos nuestro número de tarjeta, cuando damos nuestro número de carnet. El problema es cuando alguien está haciendo un perfilado de tu actitud, cuando alguien está sabiendo de ti más incluso que tú mismo en función de cómo actúas. Esa visión desde dentro y desde fuera de ti mismo que es capaz de darle a Google, por ejemplo, a San Google, una visión de ti mucho más completa de la que tienes tú de ti mismo. Me preocupa mucho el énfasis que se hace en compliance. Compliance es un término jurídico, ¿no? Básicamente es cumplir la ley. Si cumpliendo la ley yo estuviera seguro, estaría muy contento con el término compliance. Pero a mí es que no me basta con cumplir la ley. Lo que necesito realmente es sentirme seguro. Estar seguro, ya lo ha dicho Javier, no vamos a estar nunca seguros al 100%, pero sí esa sensación de seguridad es importante. Compliance tiene que venir acompañado de que realmente tengamos esa seguridad. No me basta ni con compliance ni con security and safety de forma separada. A mí no me soluciona nada el que no me ataque un terrorista si me muero en un accidente. Yo lo que quiero es seguir vivo. Necesito security, necesito safety, necesito compliance, pero necesito ir más allá. Integrar todas estas diferentes visiones para llegar a la seguridad en español. Y nos hemos puesto en mano de unos aparatitos, la verdad es que son muy curiosos. Bueno, lo tenemos en el teléfono móvil. La cámara esa que ponía en el Gran Hermano en 1984 en todas las habitaciones. Pobre Orwell, no se le ocurrió nunca pensar que pudiéramos pagarla de nuestro bolsillo. O sea, es el último adelanto en mercadotecnia el conseguir que pagues el aparato que te vigila. Bueno, han inventado, no sé si lo conocen, esto es importante, una especie de caperuza para Alexa que evita que te pueda escuchar, emite estática hasta que digas Alexa o la palabra clave, está emitiendo estática. Entonces al que inventó este aparato le dijeron, oiga, usted comercializa esto y se va a forrar. Dice, y si yo comercializo esto, ¿quién te garantiza a ti y al usuario que no voy a poner un micrófono en mi aparatito para escucharte yo en lugar de que te escuche Alexa? Moraleja, la seguridad de cada uno de nosotros con respecto a nuestros datos es responsabilidad única y exclusivamente de nosotros. Podemos delegar muchas cosas en la administración, podemos delegar muchas cosas en las empresas que se encargan de darnos seguridad, pero al final somos nosotros los que somos los responsables finales de la seguridad de nuestros datos, no solamente de aquellos que damos, sino de aquellos que también de alguna manera exponemos. Estamos en un momento en el que, como estamos desarrollando el mundo, el derecho solamente puede regular aquello que ya existe. Un entorno cambiante tenemos que modelarlo en función de unos criterios éticos que después nos permitan aplicar el derecho para mantener esa ética en un mundo en el que ya existe con una regulación jurídica. Estamos en el momento de convergencia entre la calle de la ética y la calle del derecho al que llegaremos una vez que haya algo que regular. Esto es un gráfico que salió hace unos pocos días. Últimamente se han dedicado a pisarme en mi tesis doctoral en la que hago una comparativa de 22 códigos de conducta sobre inteligencia artificial. Estando el otro día en China, en Nanjing, en un congreso de inteligencia artificial, precisamente los chinos presentaron el código de conducta de la Universidad de Pekín
que hace una comparativa de 54 códigos de conducta. Los chinos siempre así, a los grandes números. Y después ha salido precisamente este otro, que son 40 y tantos códigos de conducta los que incluye. Y en cada uno de ellos nos aparecen los principios que están recogidos en cada uno de los códigos. Al final, el central, el aspecto core de toda nuestra libertad y de todo el desarrollo ético de la inteligencia artificial y del ciberespacio en su conjunto reside en la privacidad. Es el que está presente en todas partes. Privacidad en el sentido de preservar no solamente nuestro yo individual, sino nuestro yo colectivo. Tenemos una responsabilidad colectiva con respecto al mantenimiento de la privacidad, porque no solamente es un perfilado hacia nosotros, sino un perfilado hacia la comunidad a la que pertenecemos. Esto sería otra visión, y otra vez la privacidad vuelve a estar, está en el círculo azul clarito, azul, gris aviación. Esto se llama gris aviación, no es azul. En el círculo gris aviación, que está más centrado dentro del esquema. Esa responsabilidad tiene que estar embebida en todos los procesos, no solamente en los dispositivos, sino también en los procesos en los que estamos diseñando en el ciberespacio. Entre otras cosas, antes de ayer ponían Spiderman en la televisión, y recordaréis la frase del tío de Spiderman, ¿no? Que un gran poder entraña una gran responsabilidad. Si renuncias a la responsabilidad, si delegas la responsabilidad en las máquinas, estás delegando también el poder. Es decir, estamos delegando el control, estamos delegando la capacidad para seguir siendo humanos. Entonces, es fundamental que esa responsabilidad se retenga dentro del ciclo nuestro. Y esa responsabilidad la están asumiendo de alguna manera la responsabilidad, el papel que asumía el Estado desde el Tratado de Westfalia en cuanto al contrato social de intercambio de seguridad por libertad, lo están asumiendo de una forma creciente también algunas empresas. Es decir, el reto que estamos viendo en la gobernanza mundial no solamente viene, como decías, de forma muy residual de la parte del terrorismo, cuando se hacen llamar Estado Islámico, precisamente para atribuirse parte del monopolio del uso de la fuerza atribuido únicamente a los Estados, sino también de empresas que están actuando como Estados. Les recomiendo un artículo que escribí con la profesora Margarita Robles de la Universidad de Granada sobre el caso del FBI contra Apple con ocasión de los atentados de San Bernardino en 2015. Como Apple lo que pretende en aquel momento es preservar de alguna manera su capacidad para ser proveedor de seguridad, y el FBI lo que está intentando hacer es mantener el statu quo en el cual el Estado sigue siendo el proveedor monopolístico de esa seguridad. Estamos llegando a extremos realmente curiosos. Le digo que estoy viajando bastante a China últimamente. Mi director de tesis es el director del campus de la Politécnica en Shanghái, entonces se me abren algunas posibilidades allí en China. Cada vez que voy encuentro cosas curiosas como este reconocimiento facial que, asociado a una inteligencia artificial, determina el grado de atención que están prestando los alumnos en la clase. En este caso, el 84% de atención ha estado durmiendo aproximadamente un 2% del tiempo. Esto es tristemente gracioso, me refiero, es a la vez triste y gracioso, porque tiene gracia. La verdad es que es imaginativo el desarrollo, pero tu nota de actitud está marcada por esto, y tu nota de aptitud en muy buena parte también. El otro día estaba en las redes un vídeo de los niños en China entrando en el colegio a través de un torno con reconocimiento facial. Como decían en El salvaje oeste, puedes correr pero no esconderte. Entonces lo mejor que podemos hacer es correr todo lo posible, porque ahora mismo el reconocimiento facial, el reconocimiento de voz, que empieza a ser otra de las claves, el reconocimiento de los patrones de tecleo, o el reconocimiento de los patrones de movimiento del ratón, o bien de la forma de teclear en el móvil, eso está diciendo mucho sobre nosotros. El grado de control que existe nos reduce nuestra libertad.
Hay dos formas de reducir tu libertad, cambiando el escenario de alguna manera y cambiando, por otro lado, los datos. La libertad no puede basarse más que en la verdad. La distorsión de la verdad, por lo tanto, afecta a nuestra capacidad para elegir. Por eso la Constitución protege la difusión veraz de la información. No habla de una difusión, una libertad de expresión sin más, sino habla de expresión de información veraz, concretamente. Porque en eso se basa el artículo 1 en cuanto a la libertad. En China existen ya 200 millones de cámaras en las calles. El año que viene habrá 400 millones. Estados Unidos va un poco por detrás. Pero bueno, teniendo en cuenta que la población de China es 5 veces la de Estados Unidos, digamos que tampoco se puede decir que Estados Unidos sea un país que no esté vigilado. El reconocimiento facial se está empleando pues igual que otras muchas tecnologías para mejorar la experiencia del usuario. Este es el esquema del crédito social chino para las empresas. ¿Habrán oído hablar del crédito social chino? Un carnet por puntos, ¿no? Va sobre 900 puntos hasta 700. De 700 para arriba eres VIP. Tú vas a alquilar un coche, no te cobran fianza y además te hacen un upgrade directamente porque se fían de ti. De 400 para abajo no es que no seas VIP, es que no eres, no puedes viajar al extranjero, no puedes ir a estudiar a la universidad. Y eso va en función de todas y cada una de las actividades que desarrollas en el mundo físico y en el mundo lógico. Eso también se aplica a las empresas. Es decir, cuando hablamos de la libertad de mercado, cuando se está aplicando un sistema de vigilancia que tiene en cuenta todo el recorrido de la empresa a la hora de proporcionarle acceso a mercados, de proporcionarle créditos, significa que el Estado tiene un control enorme sobre las actividades de las empresas. Esta foto la hice el otro día en Shanghái. Es un señor cruzando un semáforo en rojo. Inmediatamente la cámara le detecta, le saca una foto, pone su nombre, la multa que le corresponde y no quita su foto de ahí hasta que pague la multa. En China, además lo emplean mucho los americanos, el naming and shaming, ¿no? El perder cara, el perder prestigio, el que aparezca tu foto por ahí asociada a un acto no delictivo, pero sí no moralmente incívico, efectivamente, es algo que les afecta particularmente. Esto está empezando a tener lugar en prácticamente todas las ciudades. El año que viene estará en toda China. Ahora mismo están todavía en modo beta. A mí me maravilla, desde luego, una inteligencia artificial capaz de reconocer a 1.400 millones de personas. Para ellos los occidentales somos todos iguales, para nosotros ellos son todos iguales. Hay una inteligencia que es capaz de distinguir al maestro Wang incluso cuando ellos no son capaces de distinguirle. Has hablado antes también de Big Data. La ecuación básica de la inteligencia artificial, la ecuación básica sobre la que se va a construir nuestra sociedad es el Big Data, la inteligencia artificial, la seguridad en el centro, el Internet de las cosas, proporcionando ahora mismo ya con cerca de 50.000 millones de aparatos conectados, 50.000 millones de aparatos conectados, proporcionando muchísimos datos, proporcionando una cantidad enorme de información que se va a mover por la nube, que se va a mover por el 5G y cuyo control probablemente va a ser importantísimo, basado en el volumen de datos, en la variedad de esos datos, en la velocidad con la que se generan y procesan y en la veracidad de esos datos a base de correlarlo. No es lo mismo que exista una base de datos de tráfico, una de Hacienda, No es lo mismo tener 5.000 piezas del puzzle separadas, todas boca arriba, que cada una te da una información muy parcial, que tener 2.000 de esas piezas ya ensambladas y que sí te están dando directamente una información. Ya sé que ya se me ha acabado el tiempo. 2.000 de esas piezas te dan una visión ya de la imagen que hay en el puzzle y por lo tanto dan mucha más información que las 5.000 sin ensamblar todavía. Un ejemplo, 4.000 gigabytes de información cada día de información que proporcionan los coches conectados. Muchísima información, ¿verdad? Un vuelo entre Nueva York y Chicago es 1 terabyte de información, 2 horas de vuelo.
Estamos hablando de volúmenes de datos. Estamos ya en una posición en la que cada 12 horas doblamos la cantidad de información. Cada 12 horas se dobla la cantidad de información que se había generado en toda la historia. Cada 2 veces al día doblamos la cantidad de información disponible. A mí me gusta pensar que la que es especialista en seguridad informática es ella. Necesitamos muchísimo de la especial sensibilidad, de las capacidades diferentes que hay entre hombres y mujeres que se complementen perfectamente en la construcción de este mundo. Porque tiene que ser un mundo más humano, porque tiene que ser un mundo en el que las máquinas hagan su trabajo y nosotros hagamos el nuestro. La guerra ya no se libra tanto en el campo de batalla como dentro de cada uno de nosotros. Aparece también en el libro, efectivamente, la guerra dentro de la gente. La guerra ni siquiera dentro de nuestras cabezas, me temo que dentro de nuestros corazones, apelando a sentimientos, apelando a afectos mucho más que a razonamientos. Lo decía ya el almirante Mullen, el campo de batalla no es necesariamente el escenario donde se van a librar las guerras. Ya está ocurriendo. Hay una guerra de narrativas, hay una guerra en la que lo que se está buscando es dominar el relato, dominar de qué se habla mucho más de qué se dice exactamente. La novena sección de Estado Mayor, hay 9 secciones de Estado Mayor, la novena sección de Estado Mayor antes se llamaba de comunicación pública, ahora se llama de influencia. Es un concepto más amplio que incluye varios de los anteriores. Nos preocupan a lo mejor mucho los robots asesinos, las máquinas autónomas letales, las armas autónomas letales. Pero tenemos otras armas muchísimo más cercanas a nosotros que están todos los días difundiendo información o desinformación que está afectando a nuestra libertad tanto como podrían estarlo haciendo las armas que afectarían físicamente. El conocimiento que tenemos de la gente, la capacidad para condicionar lo que aparecía, lo que llegaba por las raíces del árbol de las narrativas, hace que pasemos de un mundo en el que podamos persuadir a la gente a un mundo en el que podamos persuadir a la gente, en el que podemos precondicionar cuál es su forma de pensar. ¿Para qué vamos a construir un producto adaptado a lo que quiere la gente si podemos hacer que la gente quiera el producto que tenemos nosotros ya? Me he enrollado un poco de más. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, coronel. Preocupante lo que nos cuentas. Me alegro mucho de no vivir en China. Lo que espero es que nuestras instituciones sigan defendiendo nuestro modo de vida y no lleguemos a esas situaciones. Se ha dicho ya, si hablamos de democracia, si hablamos de libertad individual, la libertad de información es un elemento esencial. Sin unos medios de comunicación libres, que sean capaces de informar de todo aquello que consideren oportuno y de las posibles injerencias en la libertad individual de cada uno, procedan de donde procedan, no podríamos hablar de un Estado democrático. Hoy tenemos el privilegio, porque así lo considero un privilegio, de contar con una periodista y escritora como Marta Peirano, ¿no?, que es especialista en temas de privacidad, yo creo que desde hace ya muchos años. Además, fuiste fundadora de CryptoParty Berlín, aparte que has trabajado también como jefa de cultura en ADN y adjunta al director en el diario.es. Pero no, supongo que ya todos ustedes la conocen, si no, no hay más que meter su nombre en Google y la verdad es que te sale muchísima información, pero en este caso muy interesante. Yo estuve viendo ayer su charla TED sobre privacidad que se titula ¿Por qué me vigilan si no soy nadie? Yo creo que sería obligado verlo en todos los colegios y universidades de este país. No dura mucho, pues serán como 9 minutos, una cosa así, interesantísimos, y ayer a las 5 de la tarde tenía 2.287.371 visitas. Ha publicado también varios libros. Uno de ellos es sobre criptografía para periodistas, el pequeño libro rojo del activista en red, que es el primer libro del mundo prologado por Edward Snowden. Y ahora, también escritora de éxito, número 1 de ventas, El enemigo conoce el sistema, manipulación de ideas, personas e influencias después de la economía de la atención, que estoy convencido que después de hoy todos vuestros libros los leeremos todos con muchísimo interés. Marta, muchísimas gracias, de verdad, que tienes la palabra. Gracias, David. Gracias por invitarme.
Bueno, yo voy a ser realmente súper breve, no voy a traer presentación y de hecho me he traído unos papelitos porque cuando he sabido con quién me iba a sentar me he sonrojado toda y me he puesto muy nerviosa. No se me ocurre que puedo aportar yo más a lo que se ha dicho ya en esta mesa. Algunas de las cuestiones que han abordado son las cuestiones que más me preocupan y me interesa que no estoy de acuerdo de todo con vosotros en muchos de los planteamientos que habéis hecho, lo cual me indica que tendremos una interesante conversación. Pero bueno, yo venía un poco a hablar de que hoy es un aniversario, ¿no? Hace 13 meses exactamente que tenemos en Europa la regulación de protección de datos más estricta del mundo. Y sin embargo, las empresas usan nuestros datos para maximizar el precio que pagamos por productos y servicios. Las multinacionales y los fondos de inversión usan nuestros datos para especular con el precio de la comida, los medicamentos, los seguros, los veterinarios, los servicios de urgencias y hasta la educación. Las empresas de recursos humanos usan nuestros datos para especular con nuestro futuro laboral. Las plataformas de alquiler turístico usan nuestros datos para especular con el precio del suelo. Los grupos terroristas, como apuntaba antes Ángel, usan nuestros datos para reclutar a personas de nuestra propia comunidad. Los gobiernos de países no democráticos usan nuestros datos para identificarnos cuando no queremos ser identificados, para encarcelar periodistas, activistas, médicos, abogados. Algunos gobiernos que sí son democráticos usan nuestros datos para encarcelar a personas que no han cometido delitos. Y los partidos políticos han usado y usan nuestros datos para hacer perfiles que nos identifican por nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestras vulnerabilidades, y para hacer campañas segmentadas que se distribuyen de manera masiva y clandestina a través de medios, de sistemas de mensajería que pertenecen a las mismas empresas que se dedican a la extracción de datos en primer lugar. Usan nuestros datos para decirnos al oído lo que saben que necesitamos oír para conseguir nuestro voto o nuestra abstención. De hecho, uno de los informes sobre el uso de las plataformas digitales en la campaña de Estados Unidos de 2016, de la campaña rusa, quiero decir, de que la mitad de los esfuerzos que pusieron no fueron tanto en convencer a la gente de que votara a Trump como convencer a la gente de que no votara a Hillary, ¿no? Sobre todo a la comunidad afroamericana, que son pienso que el 49% de la población. Fue bastante efectivo. Son campañas que han usado la llamada jornada de reflexión para inundar los teléfonos de cientos de miles de personas con desinformación, diseñada para generar odio contra los vecinos y sobre todo contra colectivos muy vulnerables, como por ejemplo los inmigrantes. Y son campañas que probablemente la gente que está aquí hoy sentada no ha llegado a ver, pero porque son campañas segmentadas, lo que significa que cada uno de nosotros tenemos una visión del mundo que está diseñada de manera algorítmica para nosotras, atendiendo a voluntades y a intereses que no conocemos y que, sin embargo, nos parece que es la misma en todas partes, ¿no? Lo cual ha destrozado completamente nuestra capacidad para el debate político, no solamente en nuestro país. Muchos de esos datos han sido conseguidos con nuestro consentimiento y a menudo con nuestra colaboración. Hace una década que cedemos nuestros datos a cambio de cuentas de correo, de aplicaciones para ponernos orejas de conejitos, contadores de pasos, sistemas de mensajería, contadores de calorías, de aplicaciones de gestión de contenidos, de videoclips. Y hace 15 años que llevamos un dispositivo en el bolsillo que tiene una cámara por delante, una cámara por detrás, un micrófono, una media de 15 sensores, 3 sistemas distintos de geoposicionamiento, y nosotros mismos nos ocupamos de que esté cargado las 24 horas del día. Llevamos cargadores extras en el bolso por si de repente se queda sin batería. Sabemos desde hace ya un tiempo que esto es una máquina de extracción de datos y, sin embargo, nos ocupamos de comprarlo, de actualizarlo cada X tiempo para tener una máquina cada vez más potente, de tenerlo siempre encendido. Es lo primero que miramos por la mañana, lo último que miramos antes de acostarnos. Le hacemos más caso que a nuestros hijos, que a nuestras parejas, que a nuestro gato, en mi caso. Le hacemos más caso que al trabajo, lo cual indica, o podría parecería indicar, que efectivamente estamos colaborando de manera activa
y entusiasta con la extracción de datos que permite todas esas actividades que he mencionado antes. La GDPR dice que las empresas solamente pueden extraer nuestros datos si tienen un argumento legal para hacerlo y su argumento principal es nuestro consentimiento informado. Aparentemente, para que ese consentimiento sea legal, tiene que ser libre. Y probablemente todos aquí conocéis a un joven e intrépido abogado austríaco que se llama Max Schrems. Es el abogado que consiguió tumbar podemos llamarlo mentira, que se llamaba Safe Harbor, el pacto de caballeros que tenemos con Estados Unidos para que cuando coge nuestros datos que nosotros le entregamos los use de una manera que sea apropiada y ajustada a la ley que tenemos aquí. Max dice que, de hecho Max defenderá dentro de una semana en la Corte de Luxemburgo que las plataformas digitales nos fuerzan a aceptar sus condiciones para poder adquirir sus servicios y que por lo tanto nuestro consentimiento no es libre y por lo tanto, según la GDPR, es ilegal. Esto es interesante. Más interesante aún, y lo ha enseñado antes Ángeles en su presentación, la Oficina del Comisionado de Información Británica acaba de publicar un informe que dice que el mercado publicitario online incumple la GDPR de manera sistemática y estructural. O sea, que el sistema de publicidad por subasta por el cual los anuncios que aparecen en una página aparecen en función de la información del usuario de esa página, no piden la información del usuario antes de entregársela a la empresa que sirve los anuncios, con lo cual la presuposición de consentimiento está completamente abandonada. Nosotros hemos colaborado con la extracción de nuestros propios datos y lo seguimos haciendo, pero cada vez es más difícil hacerlo. Y hay colaboradores mucho más peligrosos que nosotros mismos. Antes decías, Ángel, que esto es una decisión individual, que al final todo esto es una responsabilidad que tenemos que asumir nosotros como individuos y yo creo que cada vez eso es menos verdad. Primero porque estamos en este momento en el que en el que triangulamos las cámaras conectadas a sistemas de reconocimiento facial con grandes bases de datos en países donde no tenemos derechos civiles, conectadas a, digamos, otra cadena de acontecimientos sobre la que no tenemos ningún control. Es decir, ahora mismo nos encontramos sistemas de reconocimiento facial hasta en el gimnasio, que paradójicamente era el ejemplo que ponía antes de la GDPR, que ponía la Ley de Protección de Datos Europea, que no era apropiado usar. ¿Dónde no es apropiado, justo y necesario usar un sistema de reconocimiento biométrico para los ciudadanos? En el gimnasio. Y paradójicamente estamos hablando de los gimnasios municipales. El gimnasio municipal de Madrid, que me corresponde a mí, tiene un sistema de huella digital para poder acceder a las instalaciones. Un gimnasio municipal. Y llevo 3 años intentando que me dé otra opción. Y entonces estoy sin ir al gimnasio. Colaboradores más peligrosos. Las empresas que se dedican a la extracción masiva, deliberada y persistente de todos nuestros datos utilizan algoritmos predictivos de inteligencia artificial diseñados para identificarnos, para saber quiénes somos, para seguirnos en la multitud, para adivinar lo que estamos pensando, para intuir lo que vamos a hacer y para persuadirnos de que hagamos otra cosa. La gran diferencia entre el entramado de vigilancia que vivimos en el mundo occidental y el que están desarrollando en China, aparte de que tienen mucho más dinero, es que en China está centralizado en un gobierno, mientras que en Estados Unidos está centralizado en 5 empresas. Y la otra diferencia es que en China está diseñado para reeducar a la población. No es un sistema de vigilancia solo, es un sistema de reeducación. Mientras que nosotros estamos todavía en la fase de vigilancia, ¿no? Nuestra reeducación está siendo más útil. No nos ponen en campos de reeducación para que aprendamos a cruzar la calle por donde debemos y cuando el semáforo está en verde. El problema es que ellas lo saben, estas empresas lo saben todo sobre nosotros no sabemos absolutamente nada de ellas. Funcionan exactamente como paraísos fiscales, es decir, son infraestructuras que están diseñadas para tapar delitos. Porque hace 2 años que sabemos que se están cometiendo delitos de manera persistente, que están siendo utilizadas para lo que vosotros llamáis actores antagonistas, para intervenir en procesos democráticos, para producir campañas para
activar procesos de genocidio en lugares donde hay intereses económicos o de otros tipos, funcionan como paraísos fiscales y por lo tanto ejercen un capitalismo sin democracia, un poder sin responsabilidad. Y es un mercado que, por cierto, está dominado por 5 empresas y ninguna de esas empresas es española y, de hecho, ninguna es europea. Entonces, cuando hablo de colaboradores más peligrosos, nosotros hemos colaborado, pero hace un par de meses nuestro presidente se reunió con el director de Amazon Web Services para hablar de, y cito, el desarrollo de una política pública de servicios en la nube para la administración. En la misma jornada se reunió con Satya Nadella, que es la CEO de Microsoft, y Sheryl Sandberg, que es la malvada directora de operaciones de Facebook, como ellos mismos han anunciado, para hablar del proyecto que tiene el gobierno, que se llama España como Startup Nation, ¿no? Como nación emprendedora. Y lo interesante aquí es que nosotros nos dejamos y colaboramos con la extracción de datos y ahora mismo nos resulta cada vez más difícil dejar de hacerlo, ¿no? Utilizamos Slack y el G Suite y el WhatsApp para trabajar. Es decir, las oficinas utilizan infraestructuras de empresas de extracción de datos para poder realizar sus actividades, ¿no? Las instituciones que tenemos alrededor utilizan las empresas de extracción de datos como infraestructura para gestionar sus actividades, desde las bibliotecas hasta los colegios. Cada vez es más difícil renunciar a esto, pero alguien que quisiera no ser usuario de Amazon, con un esfuerzo muy grande y probablemente yéndose a vivir al campo y no volviendo a tocar un ordenador en su vida, podría hacerlo. Tendría el derecho de hacerlo, pero ninguno de los ciudadanos del gobierno español tiene derecho a no ser administrado por el Estado. En el momento en el que la administración del Estado está considerando mover su administración a la nube de Amazon Web Services, tenemos un problema, que además, como bien estaba diciendo Javier antes, los datos no están en el Estado español. Los datos no son soberanos. Esto lo hemos visto claramente con el caso del incendio de Seseña, ¿no? En el que no sé si alguno de vosotros dos está involucrado. Me encantaría saber más sobre este tema, pero lo único que sabemos es que hay una investigación y en esa investigación se ha pedido información a Google sobre los individuos que probablemente causaron el incendio de Seseña, ¿no? Que fue devastador hace 1 año y medio. Y lo que han encontrado es que, a pesar de que estos ciudadanos eran ciudadanos españoles utilizando teléfonos españoles con teóricamente una base de datos española en territorio español gestionado por leyes europeas, Google le tiene que pedir permiso al gobierno estadounidense para poder facilitar esos datos a la investigación. Para mí esto es una foto bastante nítida de cuál es el estado, cuál es la soberanía de los datos que se generan por españoles utilizando dispositivos comprados en España, gestionados por operadoras españolas o al menos europeas en todo momento, incluso después de la GDPR. En enero de este año, el Gobierno anunció un fondo de 45 millones de euros para impulsar proyectos piloto de tecnología móvil 5G en 2019. Y hace una semana vimos el titular en todos lados, ¿no? España es la pionera en Europa del desarrollo de 5G. Y a mí el otro día una señora en una presentación de mi libro me preguntó, ¿y cómo es eso de que España es pionera en algo, ¿no? Una señora mayor que me preguntaba de manera genuina, nosotros no llevamos con políticas de austeridad una década. O sea, ¿cómo no nos llega para las pensiones si tenemos pasta para el 5G? ¿Esto cómo se explica? Pero claro, cuando decimos que España es pionera, en realidad estamos hablando de una red que está basada en una fibra de Vodafone, que es una empresa británica, es decir, de un país que se está marchando de la Unión Europea, y de unas antenas de Huawei, que es una empresa del gobierno chino que nos ofrece un precio completamente imbatible del 60%, dicen, 60% menos que su competencia, principalmente porque el gobierno chino la financia casi en su totalidad. Y estamos hablando de un gobierno que tiene un plan no secreto, sino que tiene un plan completamente manifiesto de ocupar la mayor superficie posible con su propia infraestructura, con intenciones que las personas que están sentadas a esta mesa probablemente podrían explicar mucho mejor que yo. El 5G es la plataforma. Dicen que va a ser 100 veces más rápida. Yo estoy segura de que no va a ser así,
Pero lo que sí sabemos es que es la plataforma que quiere gestionar la industria, el transporte, la energía, el sistema sanitario, la defensa y la seguridad. Es decir, todo. Y dejar las infraestructuras críticas en manos de empresas que operan desde países en los que no tenemos derechos, a mí personalmente me parece un problema fundamental. Es decir, la soberanía de esa gestión probablemente esté en el mismo sitio que los datos que queremos sobre el incendio de Seseña. España, me parece a mí, no puede hacer lo mismo que nosotros hemos hecho como individuos, que es cambiar, como has dicho tú, ¿no, Ángel? Que hemos resuelto el problema de la vigilancia y la seguridad, lo hemos cambiado por comodidad, ¿no? Es extremadamente más cómodo dejar que Vodafone y que Huawei nos resuelva ese problema, porque nos lo ponen barato, al igual que Gmail, porque nos lo ponen fácil, porque solo tenemos que apartarnos y dejar que hagan. Y esas tecnologías van a funcionar bien, ya lo sabemos, pero tenemos que empezar a plantearnos un poco esta escala, ¿no?, de la oferta de infraestructura a cambio de infraestructura y comodidad a cambio de una serie de gestiones. Tiene que empezar a preocuparnos muchísimo y esto ya no podemos resolverlo a nivel individual. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Vamos con un poco de retraso, pero yo creo que da tiempo a alguna pregunta. Lo que sí me gustaría luego es que comentara las cosas con las que discrepas con los demás, ¿no? Pero seguro que eso daría lugar a otra mesa y a otro debate entero, ¿no? Pero si hay alguna pregunta por parte del público asistente. Claro, queda todo allí. ¿Cuál es la solución? Estamos cómodo, no cómodo, incómodo, apagamos los móviles, tampoco sería mala idea, pero ¿cuál es la solución? No sé si España tiene poder o poderío tecnológico, organizativo, la Unión Europea. O sea, ¿dónde está el punto medio, no? Que yo creo que es el que vamos buscando todo. O no existe, o básicamente simplemente es... Ahí lo dejo, ¿no? ¿Dónde está? Queremos ser seguros, pero luego queremos usar cierto tipo de servicios. Nos vamos a ir al campo todos. No sé, un poco por generar más polémica, si queréis. Gracias. ¿Pregunta? ¿Alguien tiene la respuesta? Bueno, no, si tuviéramos la respuesta no estaríamos aquí seguramente, pero sí hay un par de aspectos que me parece que son importantes. El otro día me tocó dar la conferencia más difícil de mi vida hasta esta. Se titulaba Soberanía Digital Europea. Soberanía Digital Europea. ¿Cómo han conseguido meter las tres palabras en la misma frase? Claro, el problema efectivamente es ese. Ahora mismo llevamos un retraso monstruoso con respecto a otros actores a la hora de dispositivos, a la hora de redes y a la hora de plataformas. Si no dominas ninguna de las tres cosas, evidentemente es muy difícil tener soberanía digital. Pero lo estamos viendo ahora mismo en la confrontación entre China y Estados Unidos, como no necesariamente tienes que ser el líder en todo. Para mí la solución para España y para Europa sería tener un nicho de excelencia que fuera relevante y que te permitiera sentarte a la mesa en las negociaciones con los grandes actores, con los que realmente van avanzados. Entonces no se trata de ser capaz de construir el avión entero, sino de construir el mejor cierre para la cabina que la hace estanca y que solamente desarrollas tú. ¿Por qué el avión chino tiene dos motores y no uno como el americano, como decía Javier? Porque los planos de los motores no estaban en la base de datos que se llevaron de Lockheed Martin. Los chinos no saben fabricar aviones, fabrican motores. Fabricaban motores y aviones de tercera generación y ahora fabrican estructuras de aviones de quinta generación, pero siguen con los motores de tercera generación. Vamos a buscar el nicho de excelencia en el cual Europa o España pudiera ser significativo. Entre otras cosas porque tenemos dos cosas en abundancia y probablemente más que ninguna otra zona del mundo, que es talento y respeto, prestigio, como quieras llamarlo. Somos el primer exportador del mundo en códigos éticos y jurídicos. Cualquier
GDPR, NIS, el convenio de Budapest. Prácticamente cualquier corpus jurídico que estamos sacando últimamente en el ámbito de la ciberseguridad, en el ámbito de lo digital, lo están incorporando la mayor parte de los países a su propia legislación. Es decir, tenemos la autoridad moral y tenemos el talento. Tenemos más y mejor talento probablemente que en ningún otro sitio. Estamos generando talento que está trabajando después para otros. Lo que nos falta es la estructura y la idea del nicho de excelencia en la cual aplicar ese talento y esa capacidad, ese prestigio que tenemos para ser relevantes de nuevo en la mesa y poder entrar a negociar. No veo una solución en la cual nos volvamos a ser el centro del universo, pero sí en el que podamos volver, una solución para que podamos volver a sentarnos en la mesa de negociación. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Bueno, parece que se van animando. ¿Hasta cuándo nos das, Luis? Gracias. No, la pregunta siguiente que me viene tras la anterior es ¿cuál podría ser ese nicho? Teniendo en cuenta que en este mundo pues partimos con bastante desventaja, al menos esa es mi sensación. Tanto en el mundo de las infraestructuras como de las redes como el de los contenidos. Bueno, te lo voy a contestar yo. En un principio tenemos muchos nichos, algunos los perdimos, ¿no? Tenemos el nicho de la telefonía móvil y por una equivocación en un sistema operativo Nokia se hundió. Igual que pasa eso, podemos recuperar nichos. Hay teléfonos de fabricación europea, hay aplicaciones de mensajería europeas. Teníamos Twenty, ¿os acordáis? Era para los jóvenes, ¿eh? ¿Dónde está Twenty? ¿Por qué no intentamos utilizar tecnologías donde las plataformas y el almacenamiento de datos estén en Europa? La guerra comercial del 5G. Aquí han hablado de Huawei, han hablado de Vodafone. Bueno, Telefónica casi tiene más que Vodafone, pero bueno. Dicho eso, tendríamos que darle una ventana de oportunidad a las 2 o 3 grandes compañías europeas que están desarrollando 5G y después es la primera vez que tenemos una tecnología que no es americana. A lo mejor es una oportunidad también. Porque uno desde luego sí que nos han tenido muchas muestras de la vigilancia del Estado chino. Pero vamos, el otro tampoco se queda atrás, ¿eh? Así que yo creo que hay muchas cosas. En Europa hay mucho talento, hay mucho ingeniero, hay mucha persona que te puede aportar soluciones, pero también a lo mejor quizás seamos cortoplacistas y nos han obligado a globalizarnos todos. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y desde luego a todos los productos que nos vienen de fuera, que todavía no se lo hemos exigido nunca, certificación, seguridad, el peso de la ley. Y eso es compliance. Bueno, no es compliance, es compliance y vigilancia de los gobiernos de que están haciendo bien su trabajo y que no están haciendo otras cosas que no tienen que hacer. Y ya luego esperemos que las agencias de protección de datos se unan todas y pongan unas multas bastante abundantes. Yo estoy súper de acuerdo con Javier. Es más, pienso dos cosas. ¿El 5G qué es? Quiero decir, que la promesa del 5G casi de coches voladores, ¿no? Y de este titular que ha aparecido una y otra vez en la prensa y que es muy significativo de las operaciones quirúrgicas a distancia. Es la clase de cosa en la que invertimos a saco en este país, ¿no? Nos preocupa mucho. Todo esto, en realidad, es una estructura gigantesca que viene con la promesa de un futuro hiperconectado de Industria 4.0, cuando en realidad es el desarrollo de unas infraestructuras críticas de gestión de recursos críticos en un momento donde la crisis climática va a empezar a marcar todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida política y social, y no podemos dejar las llaves en manos de una potencia extranjera. O sea, a mí me parece evidente. Y esto que plantea Javier, en realidad, o sea, tiene un nombre mucho más feo y que yo nunca pensé que estaría pronunciando, pero es el proteccionismo. Creo que llega el momento de ser extremadamente proteccionista. Y el proteccionismo tiene el peligro de que cuando tú dejas que solamente sea el Estado el que genere este tipo de infraestructuras, dejas las infraestructuras en manos del Estado, con los resultados que ya vimos en el siglo XX con varias repeticiones.
Pero ahora tenemos la casi mágica oportunidad de que formamos parte de un Estado mucho más grande y mucho más plural, ¿no? Que es la Unión Europea. O sea, yo creo que es el momento en el que la Unión Europea se vuelva muy proteccionista con el desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones y que es como más que una crisis de oportunidad, de volver a invertir en empresas locales, de volver a generar puestos de trabajo para inteligencia local, porque es verdad que aquí hay mucho talento, lo que pasa es que se nos va rápidamente a trabajar a otros sitios, ¿no? No necesitamos una infraestructura que nos permita tener la casa llena de cacharros que hablan de nosotros a nuestras espaldas. No necesitamos eso. No necesitamos una infraestructura que multiplique por 100 nuestra capacidad de generar datos para 5 empresas al otro lado del Atlántico. No necesitamos eso. Necesitamos lo contrario de eso. Necesitamos infraestructuras que nos ayuden a gestionar los problemas que nos vienen, que es un problema de gestión de recursos cada vez más limitados, de gestión de una población cada vez más numerosa, de gestión de unos servicios que tienen que ser cada vez más eficientes. Necesitamos una infraestructura que nos resuelva eso. Y el capitalismo sin responsabilidades, que es la infraestructura que nos proponen, es lo contrario de eso. Me sorprende realmente, efectivamente, oírte hablar de proteccionismo. Lo he dicho. Pero lo he grabado yo a mí misma y todo. Pero efectivamente vuelves a incidir en el tema de la responsabilidad, que también hemos visto antes. Y efectivamente, ¿por qué consigue desarrollar China una industria propia? Precisamente a base de crear unas barreras proteccionistas con respecto a la entrada de Google, de Facebook, y por lo tanto desarrolla Baidu, desarrolla WeChat, que por cierto es 1000 veces mejor que WhatsApp, desarrolla una serie de servicios, una serie de plataformas, una serie de infraestructuras a base de retrasarse inicialmente en el desarrollo tecnológico para después avanzar sobre los propios pilares que ha construido. ¿Qué está haciendo Rusia o qué pretende hacer Rusia ahora? Ser capaz de establecer una barrera de otro tipo. Y a lo mejor aquí tenemos que volver al valor de los datos, a la conciencia del valor de los datos. Lo primero que tenemos que hacer, sobre lo primero que tenemos que ser proteccionistas, es sobre los datos de nuestra propia población. Que los datos de nuestra población contribuyan a nuestro crecimiento y no al crecimiento de terceros. O por lo menos, no solamente al crecimiento de terceros, sino que seamos nosotros los que podamos sacarle partido. Al talento, pero también a los datos de la población, que es el otro gran valor que tenemos ahora mismo. Solo una apreciación rápida sobre todo esto que decíamos. ¿Y por qué España es puntera en 5G? Bueno, somos punteros y también hemos estado en procesos de recesión en alta velocidad. Nadie nos va a enseñar a cómo se hacen trenes de alta velocidad en España. Somos los mejores del mundo en haciendo trenes de alta velocidad. Pero es que además, en España somos lo que tenemos más cobertura de fibra óptica de Europa, por supuesto, ¿eh? Y solo hay 2 países que nos superan, pero son por tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Es que 5G sin fibra óptica no es nada. No existe. Tú la fibra óptica la tendrás si tienes una infraestructura de 5G que sea capaz de comerse todos esos datos. Entonces, lo malo de todo esto es que la parte costosa la hacemos nosotros y nos montan aplicaciones por encima que se benefician de nuestras inversiones sin que haya ese retorno de inversión para las empresas europeas. Eso es una pena. Bueno, muchas gracias. Está claro que es un tema apasionante. Tenemos que cortar ya. A ver, pero breve. Sí. A ver, a los medios de comunicación hay que dejarles. A ver, cuéntanos. Carlos del Castillo, del diario.es. Mi pregunta era para Javier Candau. Quería preguntarle por los ciberataques que ha reconocido el gobierno de Estados Unidos contra Irán. Hace un par de semanas se informó que también había atacado infraestructura energética rusa. Quería saber cómo evalúa el Centro Criptológico Nacional esta escalada de tensión y sobre todo que se reconozca, porque hasta ahora, bueno, como usted ha informado, se producían ciberataques, pero normalmente es por grupos cercanos a los gobiernos y no se llegaban a reconocer, pero ahora se están empezando a reconocer como tales. No sé si ve un cambio de paradigma en este sentido el Centro Criptológico o si cree que hay una escalada de tensión. Yo la verdad que decir que se han hecho ciberataques contra Irán y no ver los efectos tangibles es una cosa que la dejo siempre en suspenso.
El ciberataque tiene que tener un efecto y tiene que tener una ventaja para el que está realizando el ataque. En este caso, bueno, se han hecho ciberataques, los otros no reconocen nada. Así como en 2010, ¿te acuerdas? En el caso de Stuxnet con la central nuclear iraní, ahí había 1000 centrifugadoras rotas que había que reponer. Eso es una realidad una salida tangible de ese ciberataque. En este caso se han manifestado, se han dicho que se han hecho, pero no vemos resultados, con lo cual, bueno, yo lo dejo entre paréntesis, lo dejo un poquito antes, con lo cual, como no veo cuál ha sido ni la tecnología, ni cómo se ha atacado, ni cuál ha sido el resultado final, no tengo opinión todavía sobre la efectividad de esos ciberataques. Lo que sí que es cierto que el cambio de paradigma es que ahora, además, antes esto se hacía, pero no se contaba. Ahora parece que lo cuenta. Pero bueno, veremos. Bueno, gracias. Lo tenemos que dejar aquí. Desde luego, como decía al principio, un lujo estar en esta mesa.